Hola, profe. Bueno, la clase de hoy la vamos a comenzar haciendo dos anuncios. Uno de ellos es la confirmación de la fecha del examen parcial, del primer examen parcial, para el martes 5 de octubre. Y el otro anuncio es sobre la clase del próximo martes 21 de septiembre, donde no habrá clase de esta forma convencional en la que venimos teniendo, es decir, de manera simultánea y sincrónica, sino que en el caso de desearlo, ustedes podrán acceder al aula virtual donde podrían trabajar con el material que tienen disponible, ya sea audiovisual o de resolución de múltiple choice, acrósticos, bueno, en definitiva, de toda esa batería de recursos que tienen disponibles en el espacio digital. Bien, voy a responder algunas consultas que había por chat. Las notas del test no se cargan, nosotros no las cargamos al SIU. Si la pregunta es por el certificado de examen, ok, está bien. Sí, nosotros tenemos que generarte un examen para vos y entonces cargar la nota. Va a ser una nota aprobado o desaprobado en esos términos así cualitativos para que puedas acceder al certificado entonces. Así que siempre les pedimos que cada vez que tengan después de un examen, que nos hagan llegar, que nos avisen ustedes por correo electrónico. Envíenme un correo a gbenitez@campus.ungs.edu.ar, gbenitez@campus.ungs.edu.ar. Creo que en las primeras clases lo habíamos compartido y si no lo tienen disponible igual en el aula virtual, al correo, avísennos, así nosotros lo podemos canalizar lo más rápido posible. Generamos un examen, generamos la nota para esa persona en particular y allí puede entonces gestionar el certificado de examen. Les sugiero el correo electrónico porque es lo más rápido, ¿sí? Los mensajes por el aula virtual y toda otra cuestión es más lento. En mi caso, los correos electrónicos los estoy contestando todo el tiempo. Bien, clase de hoy. La clase de hoy va a estar vinculada con, sigo admitiendo más estudiantes, ahí estamos. Va a estar vinculada con las etapas 3 y 4, que son las de determinación de recursos, perdón, de medios y de recursos. Vamos entonces con los medios. Los medios, que los van a encontrar en el capítulo 3 de Russell-Ackoff, de un concepto de planeación de empresas, están englobados en dos grandes conceptos que son las políticas y los cursos de acción. Los cursos de acción pueden darse de distinta manera y eso vamos a analizar ahora caso por caso. En líneas generales, un curso de acción es un acto concreto de una persona o de un grupo de personas y que se da por única vez o que está por lo menos pensado inicialmente para realizarse por única vez. Por ejemplo, la compra de una maquinaria en particular. Denme un segundo, por favor.
Perdón por la interrupción. Entonces, seguíamos con la idea de cursos de acción. Los cursos de acción son actos específicos, son actos concretos, que principalmente se tienen pensados para que se den una sola vez. No está en los planes de la empresa repetirlo. Iba con el ejemplo, que era el caso de una compra de una maquinaria puntual, ¿sí? Por ejemplo, una retroexcavadora, modelo tal y tal, con ciertas características. Esa sería una cuestión particular, un curso de acción. Otro ejemplo podría ser el de contratar a una persona para cubrir una vacante solo para ese caso excepcional, ¿sí? Ese acto específico estaría configurando un curso de acción. Cuando un curso de acción se repite, ¿sí? Circunstancialmente se repite, en características similares, en contextos similares se repite, ya deja de ser un curso de acción y pasa a ser una práctica. Entonces, la práctica es un curso de acción que se repite en contextos similares, en circunstancias similares, podríamos decir. Por ejemplo, puede ser práctica de una empresa poner de oferta determinada línea de productos en un periodo en particular de cada año. Por ejemplo, cercano a la fecha de Navidad, o supermercado X tiene como práctica poner determinada cantidad de productos o línea de productos de oferta. Si eso se hiciera circunstancialmente por única vez, es una oferta en particular, es un curso de acción, pero cuando ya comienza a darse todos los años para la misma época, para la misma temporada, un descuento de estas características, sería considerado entonces como práctica de la empresa. Tenemos como tercera forma de actuar de la organización a los procedimientos. Los procedimientos son una consecución, una seguidilla, una secuencia de acciones que apuntan al alcance de una meta. Generalmente es a corto plazo esto, ¿sí? Que se sigue repetidamente y que está vinculado, por ejemplo, a los procesos de producción, proceso de contratación del personal, un proceso de compras, de ventas, es decir, está vinculado con distintos procesos administrativos. Entonces, repasando, un procedimiento es una secuencia de acciones que apuntan a metas, generalmente de corto plazo, y que se repite. Piensen ustedes, un ejemplo claro de un procedimiento es un proceso productivo. Un proceso productivo que se da rutinariamente en una organización, que estaría apuntando al alcance de una meta específica que podría ser mensual, bimestral o semestral, y que si bien es de corto plazo el proceso porque empieza y termina en un mismo día o en un mismo turno, se repite en los 3 turnos o en todos los días de la semana, quiero decir. Entonces es de un plazo muy breve esta acción específica y que a la vez se repite en el tiempo. Durante todo el año vamos a identificar que este procedimiento de producción se da en la organización, es algo repetitivo. Como cuarta forma de accionar organizacional, identificamos a los programas. Los programas representan a un conjunto de acciones que están interrelacionadas de forma ordenada y que suelen ser más complejas que un procedimiento.
que requieren de otro tipo de intervención. Por eso es que también apuntan a un plazo más largo en su ejecución. No son cortoplacistas, son más bien de largo plazo y no son repetitivas. Se persigue solo una vez el alcance de esa meta o el cumplimiento de ese programa. Entonces tiene algunas diferencias muy grandes respecto del procedimiento. Se tratan de acciones mucho más complejas, que apuntan a cumplir metas de largo plazo, que estas acciones interrelacionadas terminan siendo de corto plazo, perdón, de largo plazo, y que no se repiten. Un ejemplo sería un programa de voluntariado, un programa de algún tipo de intercambio de conocimiento entre miembros de una organización y otra. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos en mente como programa de tal empresa, un programa de capacitación, o un programa de intervención social, o un programa de responsabilidad social empresaria, están entonces vinculadas a estas acciones interrelacionadas, ordenadas, de largo plazo y que no se repiten, no suele ser algo que se repite todos los años, tal vez se da circunstancialmente en un año un programa y años más tarde podría repetirse o no, o podría darse pero con otras características, con otro tipo de ordenamiento y no exactamente igual al programa anterior. Y por último, como quinto aspecto, encontramos al otro gran referente del accionar organizacional, que son las políticas organizacionales. Estas representan a una forma de decidir. Es prácticamente una norma para decidir la política. Cada vez que la organización tenga que tomar una decisión o una serie de decisiones, tendrá en cuenta esta cuestión estilística. Está vinculada también al tema que vieron en la clase anterior, que es la de los aspectos teleológicos estilísticos, ¿no? Lo de los objetivos de estilo, una cuestión de preferencia, de modo, de carácter cualitativo. Bien, las políticas son prácticamente hermanas de esta cuestión teleológica que vieron en la clase anterior, me refiero a los objetivos. Es básicamente lo mismo, es esa norma que debe tener presente la empresa siempre para decidir y para actuar también. Entonces tenemos hecha esta presentación de los diferentes modos de actuar de una organización. Ahora, para poder definir estas distintas políticas y cursos de acción en, en la tercera etapa del modelo de planeación de Russell-Ackoff, tenemos que realizar un análisis y reconocimiento de nuestro sistema organizacional. Para poder hacer tal reconocimiento, debemos analizar, Ackoff propone en categorías al sistema organizacional. ¿Por qué? Porque pretender tener una comprensión de la organización en su conjunto, una comprensión global de la realidad organizacional, es muy ambicioso. Por eso es que se habla de cierta toma de muestra, ¿no? Haciendo la metáfora del laboratorio, una muestra de cada dimensión de la organización para llevarla y analizarla en esa pequeña porción que nosotros tomamos. Obviamente que se nos van a escapar, hablando mal y pronto, algunas cuestiones, pero vamos a tener una idea general y realista de lo que la organización representa. A esto, Russell-Ackoff le llama modelos de opción. Estos modelos de opción están claramente vinculados a los distintos cursos de acción y políticas. Tenemos que conocer a la organización para saber cómo y cuándo actúa, de qué manera actúa.
Esta comprensión del sistema, entonces, dependerá de distintos modelos de opción, donde el autor propone seis modelos. Los modelos son el modelo de la empresa, el modelo de abastecimiento, el de distribución y ventas, el de los consumidores, el de la competencia y el del medio, ¿sí? O de los medios podría ser también. Vamos a hacer una muy breve caracterización de cada uno de estos distintos modelos de opción, pero no pierdan de vista que lo que uno está haciendo es repasar, repensar a qué se dedica la organización. En cuanto al modelo de la empresa, lo que va a buscar el planificador es construir modelos separados, al menos de cada una de las funciones que son más importantes, más destacadas, en la actividad organizacional. Son esas actividades básicas que no pueden faltar cuando uno reconoce a la organización como empresa, como modelo de empresa. Por lo cual allí procesos de compra, procesos de ventas, producción, distribución, atención al cliente, ¿sí? Comercialización en general, son cuestiones de la diaria que tienen que ver con la misión de la organización, con esa razón de ser. Al conectarlas, al conectar cada uno de estos procesos, de alguna manera podríamos tener una visión integral del modelo de empresa. No deja de ser igual una investigación administrativa continua, ¿no? Porque lo que mencionamos es más bien de carácter administrativo, hasta la propia producción se analiza de un modo administrativo, se organiza de un modo administrativo. Así que aquí la pauta es la investigación constante de estas cuestiones administrativas que nos permitirían también flexibilizar y actualizar el conocimiento que tenemos del modelo de empresa. Bien, vamos entonces a el modelo de opción número 2, que es el del abastecimiento. El modelo de abastecimiento está vinculado al modelo de la demanda, ¿sí? Es decir, de lo que los clientes solicitan, de cómo lo solicitan. Por eso es que toda empresa, debe tener un conocimiento de los mercados, de las porciones de mercados donde actúa y el target, es decir, cuál es el público de interés. Eso parece casi una obviedad, pero muchas veces algunas empresas cuando inician sus ciclos de vida, cuando todavía no tienen bien definido el rumbo, es decir, si la cuestión está económico-financiera de acumular riqueza, de que tienen claramente un objetivo de interés pecuniario, no son una organización de la sociedad civil, pero que tal vez están muy dispersos en cuanto a los modos en los que quieren hacerse de esa rentabilidad. Tal vez tienen una cartera de productos muy amplia, actividades diversas. Entonces, poder plantear esas definiciones de en qué mercado operamos o en qué mercados operamos, porque también es totalmente válido, y en qué mercado somos consumidores, porque la empresa también consume productos intermedios o materias primas de otras empresas que terminarían siendo entonces nuestros proveedores. Entonces, esta cuestión, este juego de mercado de oferta, mercado de demanda, nos pone en el lugar de vendedores y de compradores, ¿sí? De ofertantes y de consumidores. A eso apunta el modelo de demanda, a reconocer esa interacción y a todos los actores sociales que intervienen, ¿no? A los clientes, a la competencia, a los proveedores. Importante en este modelo de opción de la demanda, de abastecimiento, es conocer cuáles son los cambios que podrían darse en las cadenas de abastecimiento
en función de las tendencias que se están dando en los mercados que ocupamos, en las actividades que tienen los proveedores y en la necesidad que tienen también los clientes. Acá es importante pensar siempre en la investigación, en el desarrollo y en la posibilidad de rediseñar a la empresa. Eso es una característica, un rasgo que vamos a notar siempre en la planeación según ACOF. ACOF da la posibilidad de rediseñar, de volver y reformular una etapa o mismo un análisis de una etapa. Hay productos que para una empresa pueden ir quedando viejos. Entonces, rediseñar esos productos también es ayornarse en función de los productos que espera el consumidor y los productos que podemos ofrecer según las materias primas que nos ofrecen o que tienen disponibles nuestros proveedores. Entonces, la invitación de ACOF es hacer ese análisis integral, esta vez en cuanto a los mercados que ocupamos como oferentes y como consumidores. Latente. Latente siempre está, no solamente en este modelo de opción de abastecimiento, está constantemente la idea de que la empresa podría llegar a autoabastecerse e incluso abastecer a otras empresas de determinado producto. Supongamos el caso de que la empresa, cuando analiza su modelo de opción de abastecimiento, de demanda y de consumo, detecta que hay un producto en donde la tendencia del mercado es a la falta, es al reemplazo, a la sustitución por otra materia prima, otro insumo. Haciendo esa lectura es que el planificador, el manager organizacional, debe analizar seriamente la posibilidad de reemplazar, si es que existe un reemplazo de ese insumo, ver las alternativas, cuáles otros productos cumplen con características similares, y si no, ver la posibilidad de autoabastecerse. Es decir, de hacer una integración vertical hacia atrás. ¿Sí? Entiendo que habrán ya escuchado el concepto de integración vertical. Integración vertical hacia atrás es precisamente esto que menciona Akov. Supongamos que hay un producto que viene siendo reemplazado por otro o que nuestros proveedores lo están reemplazando por otro que es más económico o porque es la tendencia en función de ciertas presiones de los protectores del medio ambiente, lo que sea, y nosotros pretendemos seguir insistiendo, somos un poco duros y decimos igual nosotros queremos seguir teniendo este insumo disponible, porque lo vemos así, sería un poco complicado, pero vamos por ese camino, lo queremos producir nosotros. Y no solamente para nuestra producción del producto principal, sino que a la vez vamos a ofrecer este insumo que vamos a producir a otras empresas, a la competencia. Y a la vez, de paso, nos sirve a nosotros para mantener cierto nivel de competitividad, porque obviamente nosotros vamos a tener un mejor precio que el que le podemos ofrecer a la competencia, siempre y cuando les resulte a ellos conveniente para que nos compren a nosotros. Entonces es un análisis que tampoco es tan lineal y tan sencillo. También podría ofrecerse, además de la competencia, a otros productores que lo utilicen como materia prima y que precisamente no sean competidores. Esto suele pasar mucho, por ejemplo, en, en las alimenticias o en las empresas de cuidado e higiene personal, que los envases primero los compran hechos o está tercerizado directamente. Si no, después empiezan a incorporar la fabricación del envase. O algo similar, que es tener un proveedor que sea exclusivo de esta empresa. Profe, Sí. un caso muy emblemático de eso en Argentina es el caso de Arcor, que empezó fabricando también los cartones, Cartocor, también hacía azúcar, se dedicaba también a hacer dulces y un montón de tipos de
aparte del caramelo finalizado, las golosinas, se fue yendo para atrás, digamos. Exactamente, gracias Luis, muy buena intervención. Esto que comenta Luis, que después lo vamos a ver cuando analicemos ya el final de la cursada, los estados contables, los balances de las empresas, tenemos disponible el de Arcor por uso público, porque cosa, y habla de esto que comentaba. No solo Arcor, Arcor no solo se dedica a las golosinas, a los caramelos, como dijo él, es muy representativo eso, porque de hecho en la presentación, en la carátula del balance, eh, uno ve el bonobón y los caramelos masticables, están ahí haciendo alusión a que tal vez principalmente o primigeniamente fueron eso, después se expandieron en toda la cuestión alimenticia y se integraron verticalmente hacia atrás, como mencionó el compañero, en la producción de, por ejemplo, envases de cartón. ¿Sí? Toda la cuestión del packaging para ellos mismos y para otros. Entonces, para eso también puede este grupo empresario, porque Arcor es un grupo empresario, tener otras empresas subsidiarias que tengan otro nombre, como por ejemplo Cartocor o el que sea, donde se dedique exclusivamente a la producción de cajas de cartón o de embalajes para Arcor y para cualquier otra empresa que así lo requiera. Entonces termina siendo una nueva unidad de negocios, entre otras tantas que tiene Arcor y así otras empresas que trabajan en grupos económicos también. Entonces, quédense con esta idea de integración vertical también, que es muy importante y que no es exclusiva de la planeación, sino de la administración en general. Voy a leer acá otro comentario. En relación a esto surge la idea de que uno compra en un mayorista productos de limpieza y que ellos venden diferentes marcas y también sacan su propia marca. Sí, eso pasa en los grandes hipermercados, en los hipermercados, sí, sí. Más que nada está la marca, bueno, por ejemplo, Ciudad del Lago es la marca que tiene Coto, además de Coto, porque vos podés encontrar el durazno en lata de SP, de Arcor, y tenés el de Coto y el de Ciudad del Lago. Y las de Coto y Ciudad del Lago son del mismo grupo económico que es el de Alfredo Coto. Sí, Great Value también es de Chango Más, de Walmart, ahí lo mencionan en el chat. Sí, es todo parte de lo mismo. En ese sentido, tendríamos que pensar si la integración vertical se está dando hacia atrás o hacia adelante. Porque para el caso que planteamos desde un principio era una integración claramente vertical y hacia atrás porque nos estábamos autoabasteciendo. Pero para el caso que están proponiendo ahora en el chat, nos estaríamos integrando verticalmente hacia adelante, podríamos decir, porque nosotros nos dedicamos a la comercialización de productos alimenticios. Entonces comenzamos a producir nuestros propios productos alimenticios para entregarnos verticalmente hacia adelante, hacia esa parte que tiene que ver con la venta. En realidad lo que termina sucediendo es que hay una nueva cartera de productos que ofrece el maxi mercado, el hipermercado, que termina siendo realmente impresionante porque tiene una gama, una cartera de productos, yo diría que de higiene personal, de alimentación, mismo también de la cuestión tecnológica, de línea de blanco, es decir, vos podés encontrar lavarropas, heladeras, microondas, de marca TCL es, no, Top House, perdón, ahí está, Top House es la marca de Coto. Y así encontramos también, creo que Jumbo tiene su marca, y así cualquier otro super tiene su marca. En donde creo que igual lo que hacen es ponerle la marca. Y en cierta forma también uno podría hacer la doble lectura, ¿no? Porque podríamos decir, profe, pero también se está abasteciendo, porque está comprando sus propios productos, pero en definitiva no deja de estar fuera del mismo negocio, o sea, dentro del mismo negocio, perdón, es parte de lo mismo. Bien, sí, comentan en el chat que prácticamente no hay ningún hipermercado que no cuente con su propia marca, sí, esto yo también lo veo así. Bueno, entonces, pastillita lo de la integración vertical hacia atrás y hacia adelante. Lo de los hiper me parece que más allá de una integración vertical, que podría considerarse así, tiene que ver con una ampliación
de las actividades que desarrolla el hipermercado en sí. Bien, tranquilamente y puede ser presentado como una integración vertical, sin lugar a dudas. Habría que analizar si es hacia adelante, hacia atrás, porque también tiene la distribución. Por ejemplo, un hipermercado distribuye los productos, para lo cual podría contratar un servicio de terceros. Muchos hipermercados lo que hacen es entregarte el pedido en tu casa. Y ya saliendo de los hipermercados, pensando en Easy, que se dedica a la venta de, entre otras cuestiones financieras, también se dedica a la comercialización de materiales para la construcción. También te lo entregan, o sea, también hacen el envío. Se integraron verticalmente hacia adelante porque ellos hacen la distribución del material que vos compraste y te cobran por ese flete. Es decir, algo que podrían contratarlo a un tercero o que te encargarías vos por tu cuenta, te lo ofrecen ellos también porque es un negocio que veían del que podían generar también una rentabilidad. Las instalaciones también, la instalación de aquello que estás comprando. Sí, sí, en Sodimac, Easy, sí, te venden un mueble, te venden un aire acondicionado, te ofrecen el servicio de instalación o de armado. Bien, bueno, y así podríamos tener muchísimos ejemplos. Vieron que entonces esto es muy realista, esto uno lo baja a tierra, esto es actual, no es nada que no se pueda llevar a la práctica. Siempre te quieren clavar algún segurito también, seguro de Algún, todo. algún segurito, que eso está vinculado a la actividad financiera también, es decir, eso, la venta en cuotas también tiene que ver, dependiendo si lo haces con crédito personal o a través de tu banco amigo con la tarjeta de crédito que tengas, pero siempre está la alternativa de hacerlo con el crédito personal también, o con alguna tarjeta que en definitiva está vinculada al mismo grupo económico, es decir, que son lo mismo, queda en familia. Entonces, te venden viajes, Garbarino, creo que Musimundo también venden viajes, cada uno diversificó. Ahí yo lo que quiero es dejar el acento en que más allá de la integración vertical también hay una cuestión de diversificación en las actividades que realiza una organización. Es algo muy parecido, pero no es lo mismo. Bien, entonces continuemos con el siguiente modelo de opción, que está vinculado también a los canales de distribución y ventas. Para este caso, que igual lo van a encontrar en el texto, yo lo que hago es bajarlo un poquito más a tierra y que charlemos algunos ejemplos. La organización, ¿sí?, y los canales de venta y distribución de las organizaciones radicalmente han sufrido cambios, sobre todo en los últimos años, podríamos decir en los últimos 20 años. No es lo mismo pensar comprar un producto en los 90 y pico que comprarlo en los 2000. La información a la que puede acceder un consumidor, obviamente, ¿no?, se cae de maduro. Primero por la existencia de Internet. Luego por la accesibilidad que se fue masificando para que todos y todas podamos de alguna manera acceder al servicio de Internet, teniendo los dispositivos necesarios, las plataformas y todo eso, que se fueron actualizando hasta hace muy poquito. Porque Internet en Argentina podríamos decir que tenemos desde el año, no sé, 2002, 2003, lo tenían algunos, tenías que ir a un ciber, ahora tal vez lo tenés en tu casa, en la casa de un amigo, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. De alguna manera podés llegar a estar conectado más fácilmente que hace 20 años, y ni hablar del teléfono celular, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que hace unos 15 años comenzó a ser algo común tener un teléfono y hace 10 es algo masivo. El teléfono celular que te permite tener el acceso a Internet, y ahora vamos a lo importante, acceder a canales de venta de productos de consumo masivo. Estamos hablando de alimentos, de vestimenta, productos de higiene personal, y después podríamos seguir con otra línea de productos más de carácter, digamos, suntuario, ¿no? Automotores, muebles para el hogar,
lo que a ustedes se les ocurra. Lo que quiero decir es que uno puede hacer una consulta y una comparación de precios sin moverse desde donde quiera estar, y entonces hacer una evaluación de dónde y cómo va a comprar, porque ahí ya viene la otra cuestión. Tenés el canal de venta que no necesariamente es el mismo de distribución. Yo puedo comprar por un canal, que es la plataforma digital, desde el teléfono móvil, pero después el canal de distribución es uno distinto. Ahí comienza probablemente el puntapié inicial, es a partir del canal de venta, donde queda especificada la compra, surge, ¿no? Surge la factura para quien realiza la compra, se acompañará con un remito probablemente, y ahí ya se emite una orden al sector que corresponde para que preparen el producto, primero para que identifiquen dónde está, en qué depósito, hagan el embalaje, lo lleven hasta la central de distribución, que podría ser propia o podría ser del correo que esté vinculado a esa empresa, o podría tener la opción el consumidor de ir a buscarlo en un local, si eso es posible, ¿no? No siempre eso es posible. En definitiva, los canales de distribución van a ser variados y sobre todo en este contexto de pandemia, donde las empresas han tenido que ingeniarse de alguna manera para poder seguir vendiendo, actualizando sus canales de venta y actualizando raudamente sus canales de distribución, porque ya no se podía dejar todo la pelota del lado del consumidor, porque si no el consumidor elegía otro. Si vos me lo vendés a un muy buen precio, pero después traerlo hasta mi casa, me termina encareciendo el producto y deja de ser conveniente, lo compro a otro, donde termino pagando lo mismo, pero tal vez llega más rápido, o lo mismo, pero me tengo que molestar menos, ¿no? Eso tiene que ver con las formas de elegir en la cabeza del consumidor, que ya es como algo muy particular. Hay ciertos perfiles y hay ciertos estereotipos de consumidores y consumidoras, pero en general suele ser variado. Queda claro entonces cuál es la idea de actualizar, de ayornarse, de estudiar las distintas formas de vender y de distribuir. El canal de distribución no solamente es el transporte, ¿sí? Que quede claro eso también. El canal de distribución es una góndola. Una góndola es un canal de distribución en un supermercado. Una góndola en un kiosco, en un pequeño kiosco de 24 horas, es un canal de distribución. Alguien estuvo pensando dónde y cómo vendo el producto. Está bien, el canal de venta va a ser primero, porque en un kiosco el canal de venta no es el kiosco. Por ejemplo, para PepsiCo. Para PepsiCo el canal de venta es el vendedor que va con la maquinita, ¿sí? Y vende los productos a kiosquero o kiosquera, ¿sí? Queda claro eso. Después el kiosquero tiene que venderlo. Está bien que tal vez alguna parte del producto lo pueden devolver, pero en definitiva ya lo compró, ya se vendió. Ahora, el canal de distribución sería toda la cuestión estructural, la cuestión de cartelería, cómo yo quiero que se visualice mi producto. Yo a usted, kiosquero, le vendo mi producto y le hago un descuento si usted está dispuesto a tener entonces un exhibidor que tenga la cartelería de Papas Lay's, de PepsiCo en general, y donde están todos mis productos, y no me vaya a poner el producto de la competencia en ese exhibidor. Ese es el control que uno realiza. Le hacen una atención y a la vez están acondicionando ese canal de distribución del producto. Yo quiero que cada vez que alguien consuma este producto, se lleve también esa publicidad, ese color, lo que sea que yo quiera vender de alguna manera. Esa experiencia en la compra del producto. Como tal vez hay otros casos en los que directamente no hay tal negociación y el producto se vende donde mejor lo quiera ubicar el dueño del local. Y están los casos extremos en donde una empresa podría directamente condicionar las características del local para poder vender sus productos. Esto pasa con las terminales no, con los concesionarios de venta de automotores, ¿sí? Por ejemplo, Galante de Antonio, que vende Renault, probablemente tenga ciertas restricciones que están impuestas por Renault,
para tener que estar ubicado a una distancia de por lo menos 20 kilómetros de otro concesionario oficial de Renault. O sea, es decir, la competencia mismo de Renault, no te le podés poner al lado. No podría estar Galante de Antonio y mañana venir, no sé, Díaz, que también vende Renault, y ponerse a 2 cuadras. Hay una condición, hay un contrato. Renault dice, por una cuestión de ética, bueno, usted tiene que estar por lo menos a tantos kilómetros en esta zona, manejar esta gama de precios, porque también eso tiene un tope. No se puede, hablando mal y pronto, tirar abajo un producto. Después existen los mecanismos en cada uno de los concesionarios, los artilugios para poder bajar el precio con tal de vender una determinada cantidad mensual o anual, porque esos podemos llegar a ser muy creativos para rebuscarnos dentro de lo legal y cumpliendo con las reglas de Renault, facilitarle el acceso al vehículo a un cliente. Eso pasa. Bueno, acá ponen en el chat el caso de una panificadora que vende pan a los supermercados y les ofrecen hornos con la marca. Claro. Es la búsqueda sobre todo de las pymes que buscan avanzar en estos espacios donde se vende en forma masiva, y obviamente no solo con un producto, sino con 2, en este caso. Muy interesante. Bueno, bien, sigamos avanzando, porque termina siendo así como muy dinámico, pero tampoco quiero que nos detengamos tanto en cada modelo de opción. Van a encontrar algunas cuestiones un poco más o menos divertidas, tal vez, en el texto que tienen que ver con esta cuestión de mantenernos actualizados en cuanto a los canales de distribución y venta. Para quienes no han cursado todavía materias vinculadas al marketing, a la comercialización, todos estos temas que estuvimos viendo en el modelo de opción de abastecimiento, los van a volver a ver ahí en profundidad, porque a eso se dedica la comercialización. Los modelos del consumidor. Es un modelo de opción que analiza al consumidor. Acá tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, de la forma de elegir, la forma de decidir que tiene el consumidor, muchas veces puede ser interpretada como irracional. Alguien puede comprar racionalmente analizando únicamente el precio y la comodidad para comprar algo, como también podría contemplar cuánto tiene que desplazarse de su hogar, la forma en la que lo atendieron, la forma en la que se sintió comprando en ese lugar. Por ejemplo, algo muy banal, ¿no? Estoy mirando distintos productos y en el local me estoy muriendo de calor. O sea, no puedo estar acá, pero a la vez me gusta lo que estoy viendo de productos, pero la estoy pasando mal porque tengo calor. Evidentemente acá no quieren prender el aire, o les dijeron que no, lo que sea. Algo así tan tonto como eso. En definitiva, termina representándonos una mala experiencia. Vamos a otro lugar donde tienen los mismos productos y, por ejemplo, no pasamos o no sufrimos ese calor como en ese lugar. Solamente esa cuestión tan sencilla puede generar una diferencia al momento de decidir dónde comprar. ¿Cómo comprar? ¿Cómo te plantean las ofertas para una venta de contado o en cuotas? El packaging que te puedan ofrecer cuando te llevas el producto. Es decir, a ver, infinitas cuestiones que son accesorias, que acompañan a la actividad principal de la organización, que podría ser la fabricación y venta o simplemente la venta de productos ya terminados, es decir, la reventa, y que terminan dándole forma a lo que uno quiere ser, a lo que uno se quiere, a cómo uno se quiere mostrar para el cliente. Entonces, si bien los consumidores se comportan irracionalmente a corto plazo, en el largo plazo, dice el texto, aprende. ¿Qué quiere decir? Que este comportamiento, que uno puede interpretar como irracional, termina cobrando cierto sentido también, porque o el consumidor se adapta o se adapta el mercado. Mismo tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de comprar.
Entonces no nos podemos quedar en el tiempo. No podemos pensar que siempre el que está equivocado es el cliente. Recuerden que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Ese es el eslogan en general de cualquier local que se dedique a la venta de un producto o de ofrecer un servicio. Por eso es que nosotros como organización debemos de alguna manera desarrollar esa comprensión del consumidor. Es decir, ayudar a que el consumidor prefiera comprar nuestro producto, prefiera contratar nuestros servicios, dándole forma a esa lógica que tiene para decidir. Es decir, adaptándonos. No podemos decir, no, yo tengo el mejor precio, entonces tengo que vender más que la competencia. No, porque esa cuestión que estaríamos tildando de irracional por parte del consumidor es bastante concienzuda, racional, y puede estar teñida de lo emocional y no está mal, porque así decide el cliente. Entonces, una forma de poder desarrollar esa comprensión del consumidor sería, por lo menos, ¿sí? Reconociendo de que es racional y no de seguir tratándolo de un ser irracional. Y también ir desarrollando nosotros la idea de que la mayor parte de nuestros errores y de nuestros fracasos de venta se deben a nuestra propia irracionalidad. Eso es cita textual de Akov. Entonces, la pelota no está del lado del consumidor, está de nuestro lado, como organización. Hay que comprender a las y los consumidores. Facilitar el alcance al producto, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? Pueden existir algunas actividades que tengan clientes cautivos y que entonces, o que sean cuestiones oligopólicas o ni hablar monopólicas, y que medio como que te ofrecen lo que tienen y como quieren. Eso se está desvirtuando de alguna manera y muy de a poco hay cierta regulación. En las cuestiones que son de competencia perfecta, donde existen diversos oferentes de un mismo producto o servicio, esto suele ser un tanto más real y más transparente, en donde se esfuercen por convencernos de comprar su producto o contratar su servicio. Vieron cómo hago el ejercicio de ponerme del lado de la empresa y en otras ocasiones me pongo del lado del consumidor. Pensémonos también a ese juego que es importante hacerlo. En cuanto a los modelos de competencia, otro modelo de opción, debemos considerar que a medida que aumenta la cantidad de competidores y el nivel de competencia, ¿no?, que se vuelve más intensa, es cada vez más difícil entender a la competencia. Muchas veces los mecanismos de competitividad son muy crueles. Primero, definir quién es nuestro competidor es clave. ¿Contra quién estamos compitiendo? Porque tenemos que ver, en ese sentido, qué espalda tenemos para enfrentarnos a estrategias competitivas de nuestros reales oponentes. Les voy a contar así muy breve un caso. Una empresa introdujo en hipermercados un producto de muy buena calidad de cereales, ¿sí?, de cereales con miel, así es todo muy natural, de muy buena calidad y con un muy buen precio, muy buen precio. Una calidad que le podría igualar a Kellogg's, por ejemplo, a Kellogg's antes, ¿no? Porque Kellogg's ahora creo que cambió muchísimo. En cuanto a los cereales, o a cereales de Nestlé, ¿sí?, que también son de los más caros y de los que tienen mejor calidad, entiendo. No tenía nada que envidiarle, nada. ¿Qué pensaron como estrategia de venta? Pongamos un mejor precio que el que pone la competencia. Yo soy competidor de Kellogg's, de Nestlé, que me pongan en la góndola de enfrente
con este producto yo les quito la clientela. Bueno, efectivamente, el producto apareció en góndola, se presentó en góndola con un 15% menos, por decir, del valor de la competencia. El producto, bueno, estaba la gente que decía, vamos a probarlo. Cuando lo probaban, seguían comprándolo. Pasaron a ser consumidores de ese producto. Analizando esta situación, Nestlé, ¿qué fue lo que hizo? ¿Bajó los precios? Tal cual. Nestlé bajó los precios. Bajó los precios lo necesario hasta hacerlo desaparecer al otro de enfrente, no estaba más, no existe. Ese otro que estaba enfrente probablemente no tenía una cartera tan diversificada de productos como tiene Nestlé, porque Nestlé no vende cereales nomás. Entonces, Nestlé podría trabajar hasta a pérdida. No hizo falta que trabaje a pérdida porque tiene unos márgenes de rentabilidad que le permiten, tiene un buen colchón ahí para bajar. Pero supongamos que fuese el caso, ¿no? Que justo en ese tipo de cereales tenía un margen pequeñito. Trabajemos a pérdida en ese producto, porque con todo el margen de rentabilidad de los otros productos que tengo, de un chocolate, podría ser, ya está. Compenso todo lo que voy a estar perdiendo durante 6 meses hasta hacer desaparecer a la competencia. Cuando la competencia desapareció, pasaron dos cosas. Primero, recuperamos la porción de mercado que habíamos perdido y que tal vez no era tan representativa, pero es una cuestión de el líder soy yo, ¿sí? La marca soy yo, no me hagan sombra y estás educando a la competencia. ¿Para qué? Para que otro que tenga la intención de quitarte del mercado, quitarte porción del mercado, sepa que con esa estrategia no va a funcionar. Y probablemente va a tener que pensar bastante bien la estrategia contra alguien que tiene una espalda tan grande. ¿Se entiende entonces cuál es la idea? Así suele pasar, por eso existen también las segundas marcas. Las segundas marcas son segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas marcas de la marca principal. Así pasa con Mastelone, con La Serenísima, quiero decir, porque la marca es La Serenísima. Puede pasar con Coca-Cola, puede pasar con Pepsi, y así podríamos estar todo el día. Terminan siendo muy pocas empresas grandes las que están compitiendo para hacerle, por ejemplo, la competencia a Manaus, que esa sí es una empresa diferente, y entonces para quitarlo del mercado, que no siga ganando terreno, te inventamos una segunda marca que te haga competencia y que te deje ahí en ese target, digamos. Porque suele pasar que hay productos que tienen una línea muy fina o que su producto se comercializa o se consume en distintos estratos sociales. Hay un target, o no uno, hay 3 targets, que son los grupos de interés para esa marca, y que llega a estos 3, por ejemplo, estos 3 grandes grupos de interés. Y podría ser el caso de que una gaseosa de segunda marca esté haciendo sombra en uno de los grupos. Tal vez a los otros 2 no llegue, pero lo suficiente está movilizando a la marca para que entonces genere una estrategia competitiva voraz, que los mantenga en su lugar y que los aleje de mi clientela. Una parte lo podrá recuperar y otra parte no. Hay mucho que tiene que ver también con la realidad económica y que eso es lo que analiza la empresa para competir. Todo esto que les comento está vinculado con el modelo de opción de competencia que plantea ACOF. Para poder tener este reconocimiento de la competencia, la idea que debe primar es la de modelar al competidor. No de que nosotros vamos a poder hacer un molde de cómo tiene que ser la competencia porque tal cosa es muy difícil de generar. Podemos, a partir de nuestras acciones y de nuestra estrategia competitiva, generar cierta reacción, porque eso pasa, es así, constantemente. Acá se refiere a que nosotros identifiquemos distintos estratos, distintos estereotipos de competidores para clasificarlos. A eso se refiere con modelar a cada competidor. Tener modelos de los distintos tipos de competencia que existen. Y también
los vínculos que existen entre estos modelos, ¿no? No por separado, sino analizarlos también en su interacción. Y de esta forma se puede de alguna manera reproducir cuál es la interacción entonces que tienen esos competidores a partir de mi accionar. Yo en este momento lo estoy pensando si fuese una gran empresa en donde muchos otros pequeños competidores, pero que compiten conmigo al fin, podrían tener una estrategia como para debilitarme. Eso podría ser el caso. Están interactuando y pueden interactuar en mi contra, en nuestra contra. Akov plantea que, a pesar de esto, la situación tiene solución, porque lo que aprende el planificador es que en muchos casos es difícil modelar a los competidores, pero no es difícil modelar a la competencia. ¿Qué quiere decir con esta frase? Que si bien tal vez sea difícil pero no imposible, modelar a los competidores en particular, nombre por nombre, empresa por empresa, sí podrías modelar a la competencia, es decir, a una manera de competir. Yo tengo un grupo de competidores que compiten de esta manera. Su forma de competencia es esta. Sus estrategias de competencia son estas. Este otro grupo compite así y entonces nosotros analizar nuestros movimientos, nuestras estrategias para ganarles de mano. Porque acá el que da el puntapié inicial es el que gana tiempo. El otro es el que reacciona. Bien, y después nos encontramos entonces con el modelo de opción, que es el modelo de ambiente, donde los planificadores deben ocuparse de los distintos contextos, de los contextos social, económico, político, tecnológico, medioambiental, gremial, todos aquellos grupos que determinan nuestro comportamiento son a los que debemos analizar y comprender dentro de este modelo de opción. Siempre la búsqueda, ¿cuál es? Para aquellas cuestiones donde no tenemos incidencia y entendemos que existiría alguna consecuencia negativa en el mediano o largo plazo, lo que podemos hacer es definir estrategias para reducir ese impacto negativo que podría tener determinada presión. Como les comentaba anteriormente, la de los grupos medioambientalistas, para que se quite del mercado un producto en particular, algo que a nosotros nos perjudica, algo que está resultando inevitable, que tarde o temprano va a llegar. Entonces debemos asimilarlo, identificarlo, asimilarlo y estudiar cómo podemos reaccionar ante esta nueva información. Planifiquemos en ese sentido, teniendo en cuenta esa situación. Más allá de que no sea actual, pero es la tendencia. Esas tendencias son las que siempre tiene en mente Russell Ackoff. Y obviamente, para las cuestiones favorables, viento de cola, ver cómo podemos nosotros capitalizar, esto va a sonar muy cruel, pero cómo podemos nosotros capitalizar alguna situación en particular que le generó un mal pasar a otra organización. Y a nosotros nos serviría como, por ejemplo, para quitar del mapa a esa organización si es competencia. Eso pasa. Muchas veces se habla de competencia salvaje, algunos textos hablan en esos términos, para pisar a la competencia, para que desaparezca. Entonces, tal vez en una situación como la que hemos vivido, algunas empresas han flaqueado y la competencia lo que puede hacer es aprovechar esa situación y con alguna estrategia competitiva terminar de borrar a la competencia, agrupándose con otras, a través de una política de precios muy rigurosa, de distintas maneras. Gestión de cobros y de pagos, facilitando el financiamiento a los clientes, diversas son las cuestiones. Bien, pasemos a otro modelo de opción. De todos modos,
los tienen en el texto. Un modelo de opción que más que nada es algo así como un cierre, ¿no? Que es el del diseño. El del diseño idealizado le llama Akov. Ese diseño idealizado hace referencia a lo que la empresa, a lo que la organización apunta en todos estos modelos, en estos 6 modelos que hemos transitado, los ideales de ese diseño organizacional, de ese sistema organizacional. Plantea la posibilidad de reinventar el sistema apuntando siempre hacia la innovación y la eficiencia. Innovación y eficiencia están vinculados directamente con la motivación. Esa motivación también está vinculada con lo que les decía antes, objetivos que sean viables, que sean alcanzables, porque si constantemente uno se frustra por el no alcance de la meta, del objetivo, esto repercute en la performance de los diferentes equipos en los departamentos organizacionales. Entonces, en líneas generales, diseño idealizado del modelo organizacional, pensando en el aprendizaje constante, la reinvención del sistema, la innovación. El alcance de objetivos asequibles, de objetivos que sean realistas. Y el desarrollo de cierta habilidad para criticar los errores y capitalizarlos y valorar los aciertos, como también identificar ciertas restricciones que se autoimpone la organización. ¿Sí? Muchas veces la organización se plantea ciertos límites y mucho esto tiene que ver con las filosofías de planeación que hemos visto la semana pasada. Según el perfil del planificador o planificadora, también el sistema en su modelo idealizado va a tener más o menos restricciones. Algo que tiene en cuenta Akov con, con esta reinvención del sistema es pensar que más allá de que sea un modelo imposible de alcanzar, la búsqueda es la del perfeccionamiento. Es esa idea que siempre plantean de la zanahoria, que dicen algo a lo que nunca vas a llegar, pero que necesitas ir siguiéndolo para mejorar en el desarrollo de las actividades y de la rentabilidad de la empresa. En ese sentido está planteado el modelo idealizado. Ya se sabe que no vamos a alcanzarlo, pero en la búsqueda de alcanzarlo vamos a poder no solamente mejorar, sino ser analíticos de los diversos procedimientos que transcurren en la organización. La parte analítica de los procesos es la que más le ocupa, la que más le preocupa a Russell Ackoff. Ackoff no está solamente pensando en los objetivos y en el resultado final de los procesos, sino en los procesos propiamente dichos. Esa es una gran diferencia entre el modelo básico y este modelo ayornado, estratégico. Bien, y ahora yo les propongo tomarnos 2 o 3 minutitos y vamos a dedicar los últimos minutos de la clase para hacer así, abuelo de pájaro, la etapa de recursos, que es bastante más sencilla que esta. Esta es como muy, muy analítica. La de recursos es un poco más, más directa, quiero decir. Así que les propongo esos 2 minutitos y nos volvemos a encontrar acá. Nos vemos entonces en 2 minutos. Buenísimo.
Bien, acá estamos de vuelta. Bueno, vamos a seguir entonces con la etapa número 4, que es la de planeación de recursos. Los recursos que reconoce ACOF son cuatro tipos de recursos. Y son el dinero, las instalaciones y el equipo, los materiales, el abastecimiento y servicios, y la mano de obra, los recursos humanos. Se llama personal también. Primero vamos a considerar algunas cuestiones generales y después vamos a ver cada caso en particular muy, muy brevemente. La realidad es que no requiere mayor análisis porque está muy, muy claro en el texto también. Ahora, a nivel general, la planeación de estos recursos humanos siempre necesita determinar la cantidad y tipo para cada uno de estos recursos, ¿sí? de estos 4 recursos. También los distintos cursos de acción y políticas que se requerirán para hacerse de esos recursos. O sea, no solamente cuáles y cuántos, sino cómo voy a actuar para conseguir esos recursos. Y establece 3 fases. Para cada uno de los recursos siempre es igual. La primera fase en la planeación de recursos requiere determinar la cantidad y clase del recurso. Por ejemplo, en el caso del personal, podríamos estar pensando la cantidad de empleados o empleadas que necesitamos y con qué tipo de conocimiento o para ocupar qué tipo de cargos. Esa sería la cantidad y clase. En la segunda fase, lo que se realiza es un análisis y resolución sobre si los recursos que adicionalmente pudiéramos necesitar se van a generar o se van a adquirir. ¿Y cómo haríamos esto? Aquí ya está hablando de algo que tal vez para los recursos humanos no es tan aplicable, aunque uno podría ver, generar un recurso humano sería capacitarlo, por ejemplo. Adquirirlo sería obtenerlo ya capacitado, pero queda un poco raro. Estaría pensando en lo que les comentaba anteriormente de las materias primas. ¿Sí? Entonces, esta segunda fase tiene que ver precisamente con eso, de replantearnos si lo vamos a adquirir o lo vamos a generar nosotros. Siempre les digo, está sobrevolando la idea de la integración vertical hacia atrás, es decir, del autoabastecimiento. ¿Por qué? En definitiva, esta segunda fase a lo que apunta es a que, si bien sería ideal, sería magnífico, dice ACO, poder contar con los recursos cada vez que uno los necesita, la realidad es que no siempre esto es posible. Y que entonces, si por algún motivo que uno ya puede prever de alguna manera, por alguna tendencia que se está dando, se identifica la falta a futuro de algún recurso, deberíamos replantear los medios y replantear los objetivos también. Esta es una posibilidad que plantea el autor. En cuanto a la tercera fase, que sería la fase final para establecer los recursos, está vinculada a la distribución de esos recursos que uno espera tener disponibles. ¿Sí? Siempre acá se está analizando a futuro, entonces hoy podemos decir tenemos disponibles, por decir, 400 millones de pesos, pero de aquí a
3 años, que está dentro del periodo planificado, no tenemos certezas. Por lo tanto, se podrían realizar algunas proyecciones financieras, y estamos hablando específicamente de ese recurso dinerario, y tener alguna idea o algunos 2 o 3 escenarios posibles, ¿no? En definitiva, lo que se busca es analizar esta cuestión de disponibilidad. No solamente del dinero, eso son un ejemplo. Disponibilidad entre los distintos programas, unidades y departamentos que tiene la organización. Esta parte donde hablamos de la disponibilidad suele llamarse presupuesto. Lo que se está haciendo es presupuestar. Porque dijimos, en la primera fase se establecen cuánto y de qué tipo. En la segunda fase estamos pensando si lo vamos a generar o lo vamos a adquirir. Y en la tercera fase es básicamente, está bien, yo tengo claro todo lo que necesito, ahora tengo que ver si es asequible, si estará disponible. La tercera fase analiza la disponibilidad. Muchas veces esto se encuentra restringido, ¿sí? A las cuestiones económicas, es decir, los otros recursos están restringidos por precisamente la disponibilidad de dinero que tengamos a futuro. Aclara en varias oportunidades Sakov que uno suele hablar de presupuesto y habla de dinero, que uno suele hablar de recursos y lo primero que piensa es en dinero, y que no es el más importante, no es el único que debe planificarse. Obviamente que es el que te da acceso a los otros recursos, pero muchas veces tenés que planificar con dinero que hoy por hoy no tenés y que de última lo que vas a hacer es proyectar para ver si podrías tener esa disponibilidad y hacerte de los otros recursos que necesitas, o financiar o conseguirlos de alguna otra manera si no tenés el efectivo de contado. Bien, entonces esas son las 3 fases para establecer los distintos tipos de recursos, para cualquiera de los 4. Insisto en que si bien no es el más importante, es uno más, es el que nos da el pie a conseguir los otros 3, el dinero. Vayamos entonces velozmente. Con la planeación financiera, vamos a ir por cada uno de estos 4 recursos. La planeación financiera, ya dijimos que es solo una parte, es uno de los 4 recursos, está orientado a definir un modelo financiero para establecer las distintas proyecciones de la cantidad de pesos o dólares con las que podríamos contar en una determinada cantidad de años. Y obviamente, teniendo en cuenta cuánto me va a demandar esta planificación que estoy teniendo en cuenta, ¿no? Tengo que considerar la proyección que yo puedo realizar y además el planteo del plan que estoy diseñando. El planteo presupuestario en dinero de lo que estoy hoy por hoy planificando. Vamos a hacer básicamente una comparación entonces en lo que yo espero tener, ¿sí?, y lo que necesito. Este reconocimiento, aunque suene muy obvio, lo que nos va a permitir es identificar cuánto dinero nos va a faltar y cómo podríamos hacernos de esa diferencia. En el texto habla de déficit y de superávit financiero, es decir, de cuánto estoy por debajo de lo que necesito y cuánto estoy por encima de aquello que necesito. Ese es déficit y superávit respectivamente. En cuanto a la planeación de las instalaciones, cuando hablamos de instalaciones estamos hablando de oficinas, centros de distribución. Los centros de distribución también podrían ser almacenes de materias primas, podríamos tener almacenes de productos terminados en otro lugar, distintos canales de distribución minorista, mayorista. En definitiva, distintos establecimientos y todo aquello
que esté dentro del establecimiento y que configure una instalación. Como por ejemplo, para un depósito podrían ser la instalación de cámaras frigoríficas, la instalación de racks o de todo aquello que esté de alguna manera ensamblado y que forme parte de la estructura. Eso es una instalación, aunque esté sujetado por un bulón, eso es una instalación. Un aire acondicionado es una instalación. Una caldera es una instalación, claramente. Un tanque de gas es una instalación, un silo es una instalación, y así todo lo que esté de alguna manera amarrado, anclado al suelo o a la pared de un establecimiento es instalación. Todo eso entonces configura la parte de la planeación de instalaciones. ¿Es solamente qué quiero tener o qué necesito tener en función de la planeación que estoy realizando? Porque ahí vamos a considerar los productos que comercializamos para ver cómo necesitamos preservarlos. La cercanía de los proveedores y de los clientes, entonces podemos tener distintos canales de distribución y de almacenamiento. Que aquellos lugares donde tengamos pensado sean de, digamos, instalarnos, sean de fácil acceso, ¿no? Que se pueda llegar por transporte marítimo, terrestre, aéreo, o como sea, dependiendo de la actividad que realicemos. Algo que suena como muy raro, ¿no? Es decir, en definitiva, mientras pueda llegar en transporte terrestre debería ser suficiente. Hay empresas que se dedican al transporte marítimo exclusivamente, entonces para ellos es muy importante hablar también en esos términos y tener todas estas consideraciones de aquellos lugares en donde pueden instalarse y en donde no. Tal vez algún lugar les pareciera conveniente, pero está prohibido instalarse en cercanías de un determinado lugar. Entonces tienen que replantear esa cuestión legal de ubicación. En definitiva, una vez que tenemos planteados los espacios, también pensar, analizar cómo sería la gestión de esos espacios. Por ejemplo, en un banco, en una sucursal, la gestión de las filas o la gestión de las colas, como comúnmente se le dice, debería tenerse en cuenta. Cómo administrar la cuantía de gente que tengo planificado, que tengo pensado, voy a gestionar en ese local, voy a recibir en esa sucursal bancaria. Existen distintas maneras, por eso el texto menciona la teoría de las colas, de las secuencias y de la coordinación. Son técnicas, teorías y técnicas para gestionar los inventarios, para gestionar las filas, los recursos humanos, la distribución. Todo está vinculado a esa parte técnica. Así que no es solamente qué ubico, sino es qué ubico, dónde lo ubico y cómo lo voy a gestionar. ¿Cómo podrá llegar el personal que voy a contratar a ese lugar? En las cercanías de esos lugares donde tengo pensado instalarme, ¿habrá personal que esté capacitado con esas características específicas que necesito? ¿Tengo personal técnico capacitado en cercanías de esa zona que a mí tal vez te quede cómodo para una cuestión, pero si no lo analizás en profundidad para otra cuestión, te resulte poco práctico que esté en ese lugar? ¿Sí? El tema del acceso del personal a la planta es clave. Por eso ha sucedido históricamente, hoy por hoy no es tan común, pero que se formen pueblos alrededor de las fábricas. Tal vez hay una fábrica que circunstancialmente, por X motivo, tal vez por cercanía a las vías férreas, por cercanía al mar, al puerto, por lo que sea, no lo pensó demasiado, se instaló allí y tal vez antes los recursos humanos tenían esta cuestión de supervivencia y de necesidad
de ese trabajo, entonces podrían recorrer, no sé, decenas de kilómetros para llegar a su lugar de trabajo y no con las comodidades que podemos tener hoy, limitadas en el transporte público, pero quiero decir, no se trasladaban con su familia, se trasladaban a las cercanías del lugar como podían y trabajaban o iban y venían siempre. Por eso es que muchas empresas, muchas fábricas lo que han hecho es viviendas alrededor y se conformaron pueblos así. Históricamente eso sucedió, sobre todo con el desarrollo de la red ferroviaria, que era el transporte principal hace unas cuantas décadas atrás. Hoy por hoy es el transporte terrestre en camión, es el más importante, quiero decir. Bien, de esa manera entonces podría darse en un caso exagerado que se conforme un plan, un pueblo, quiero decir. Hoy por hoy lo que podemos sí observar es que algunas empresas lo que hacen es desarrollar sus propias universidades. Entonces, tienen una universidad, primero fue la planta y después la universidad. ¿Pensando en qué? Y evidentemente estamos teniendo una escasez de recursos humanos con esta especialidad. Entonces, formémoslo. ¿Cómo los vamos a formar? Bueno, en las cercanías, instalemos una universidad, obviamente que no es así de fácil, instalar una universidad requiere de mucha planificación y de trámites para que sea reconocida como tal, pero lo que está buscando es acercar la posibilidad de acceder a la universidad a las familias que forman parte de esa empresa, que viven en esa zona, a un precio accesible y que a la vez, en cierta manera, el guiño es, te estoy asegurando que cuando vos te recibas, vas a venir a trabajar a esta planta. O podría trabajar en otra, pero la búsqueda es esa, la de que sea todo un gran proceso de inducción también. Bien, me fui por las ramas, perdón. Pero es un poco lo que se da en la situación actual en la planeación de las instalaciones. Puede ser primero pensar en el personal o primero pensar en dónde va la instalación. Todo forma parte de un conjunto y tiene que ser así muy dinámico e integral. En cuanto a la planeación de los materiales y del abastecimiento, materiales y abastecimiento está totalmente vinculado a este punto de las instalaciones y a los canales de distribución y venta también. La cercanía que podamos tener con nuestros proveedores y con nuestros clientes es clave para este aspecto. Así es que supongamos que la disponibilidad no sea un problema, sí podría representar un problema los costos para hacernos de determinados suministros. Los suministros están. El tema es que tal vez por una cuestión logística o de lejanía, sea costoso acceder a estos productos. Entonces ahí vuelve a estar la idea de autoabastecernos, siempre eso va y viene sobre lo mismo. Otra vez, donde nos instalemos no se termina en analizarlos así por separado, solamente el dinero, las instalaciones, el personal y, perdón, el abastecimiento. Uno lo hace así para hacerlo de manera ordenada, pero están vinculados totalmente. Yo no puedo decir, pongo la planta acá y después me fijo si el personal llegaría todos los días temprano o todos los días tarde, porque el personal más cercano lo tengo en un pueblo a 500 kilómetros. Eso tiene que estar planificado. Entonces, no podés pensar, yo me ubico en este lugar porque me queda cómodo para tal cosa y después los recursos humanos vemos cómo los hacemos llegar. No, hay ciertos mecanismos que uno debe tener en cuenta, por ejemplo, el de facilitar un transporte, que acerque a los recursos humanos todos los días. Eso implica también otro costo, otra inversión que también debe ser contemplada entonces en el recurso dinerario y así todo está siempre vinculado. Bien, así es que ACOS plantea que los planificadores siempre deberían tener en cuenta la disponibilidad de la integración vertical hacia atrás del negocio, por lo menos por el lado de los insumos que estamos pensando. Y reflexiona diciendo que cuando una compañía
proporciona gran parte de alguna materia prima o de algún componente, la planeación a futuro debe incluir ese intercambio con el proveedor. ¿Qué quiere decir? Si la mayor proporción de materia prima que yo consumo como empresa responde a un solo proveedor, mi relación con ese proveedor tiene que ser muy estrecha, tiene que haber un intercambio constante. ¿Para qué? Para obtener ciertas seguridades, dice Jacob, ¿no? Seguridades con pinzas porque todo es muy relativo. Pero lo que necesitamos conocer es la posibilidad de seguir abasteciéndonos por cuánto tiempo. Entonces ahí es importante ese vínculo también. Además de todo lo que significa el benchmarking, que es el conocimiento que uno podría tener respecto de esa expertise del proveedor. Si nosotros estamos pensando en algún momento autoabastecernos, tenemos que tener esos roces con el experto. Nadie va a ir a robar ideas, quiero decir, porque es todo muy confidencial y muchas veces hay cierto recelo en compartir información técnica. Pero sí podrías hasta, si está en tu planificación, autoabastecerte, vincularte mucho más estrechamente con tu proveedor y tal vez plantearle las inquietudes que tengas y tal vez no sea necesario que te autoabastezcas, pero podrías considerarlo como un negocio de integración vertical hacia atrás, pero tercerizándolo y que lo siga haciendo ese proveedor, pero te lo hace para vos. Y a la vez vos lo comercializás a quien quieras y no a quien quiera él. ¿Se entiende cuál es la idea? Te integrás verticalmente hacia atrás, pero estás tercerizando esa integración que tenés. No cae totalmente sobre tus espaldas el peso de, por ejemplo, contratar a los empleados, por ejemplo, de la inversión en maquinaria, por ejemplo, de la ubicación de las instalaciones. Fíjense cómo volvemos a hablar de cada cada uno de los recursos. Todo eso ya pasaría a ocupar espacio en la mente de ese que hoy es nuestro proveedor. ¿Sí? Hoy nos ofrece un producto terminado. Yo estaría apuntando a que el día de mañana nos ofrezca un servicio, el servicio de producción. ¿Se entiende cuál es la distinción? Obviamente que por todo eso que nos facilita nos cobrará. Y nosotros haremos nuestro análisis económico a ver si nos resulta conveniente. En cuanto a la planificación del personal, para terminar, este es el cuarto y último de los recursos. Suele utilizarse también el término mano de obra, recursos humanos, sabemos que estamos hablando de lo mismo. Aquí lo más importante es tener en cuenta la cantidad de personal, el tipo de personal, la forma de inducción, ¿sí? Primero sería en realidad el reclutamiento. Establecer los procesos de reclutamiento, los canales de reclutamiento, a través de qué medios voy a comunicar que estoy reclutando personal. ¿Cómo va a comunicar ese reclutamiento? No solo dónde, sino cómo, en función de si ya voy a dejar en claro, por ejemplo, el nivel académico que debe tener, la expertise que debe tener en determinada materia o lo que sea. Aunque parezca raro, porque uno dice, pero profe, mientras más específico mejor, porque así no viene alguien a perder el tiempo y a hacernos perder el tiempo. En algunos casos pareciera que mientras menos digas es mejor. Dependiendo para el lugar que pretendas que ocupe esa persona, tal vez ser muy específico no ayuda, porque te puede asustar a la persona. Entonces viene menos gente de la que estás pensando. Y precisamente lo que vos querés tener es, para un puesto en particular, un caudal importante de personas, por lo menos tantas. Entonces, atendés a las primeras 300, decís, ¿no? Y tal vez para otros puestos más específicos, muy puntuales, sos más detallista, más refinado en cuanto a, como les decía, las credenciales educativas o el nivel de avance en una carrera universitaria, y ni hablar de la expertise o del rango etario o de lo que sea, o de dónde tenés que vivir, a qué distancia. Esas cuestiones tan detallistas a veces están especificadas y a veces no, y muchas veces es algo estratégico.
ténganlo en cuenta. ¿Qué más? Hablábamos entonces del reclutamiento. Reclutamiento, selección de personal. Una vez que reclutamos y tenemos que elegir. Entonces habrá todo un proceso diseñado de selección del personal para cada uno de los puestos. Tal vez no todos los puestos requieran el mismo tipo de examen memotécnico, de entrevista laboral, psicotécnico o psicofísico o como sea. ¿Sí? Dependiendo de la actividad van a variar los exámenes también, van a ser más o menos exhaustivos. Exámenes clínicos y toda esa cuestión. Bien, eso tiene que ver con la selección de personal que tiene que estar especificado. No podemos dejar librado al futuro. Después vemos cómo los reclutamos y seleccionamos. No, tiene que estar analizado, porque eso puede generar un inconveniente a futuro. Entonces ya de antemano tenemos que analizar también todos los costos vinculados a esos procesos de reclutamiento y selección. Ni hablar de la contratación y de los procesos de inducción, que en los procesos de inducción lo que uno hace es, de alguna manera, capacitar al personal, al nuevo personal contratado, no solo capacitar, sino también interiorizar e involucrarlos con los valores, con la misión y la visión organizacional. De cierta forma, lo que se busca es que se pongan la camiseta de la empresa. Eso es como suele decirse, algo que no me gusta, pero suele decirse así. Ya después cuando veamos control según AMAT, vamos a ver cuál es el límite de eso de la camiseta. Pero tiene mucho que ver con eso que siempre es el speech y lo que propone la empresa, que también varía dependiendo de el tipo de puesto para el que hayas calificado y la cantidad de personas con la que tengas que interactuar también en cierta manera va a determinar los procesos de inducción, porque los procesos de inducción van a estar directamente vinculados al espacio en el que vas a trabajar, más allá de que defiendas una cierta meta y objetivos organizacionales, te deberían capacitar y uno como empresa debería capacitar en función de las personas con las que vas a interactuar, en tu grupo y los otros grupos con los que te vincules mayormente. ¿Por qué? Porque tal vez el vocabulario que tengas que manejar, los conocimientos, la información, las políticas de acceso a la información, de privacidad, de confidencialidad, todas esas cuestiones ya en los procesos de inducción van a estar muy claramente establecidas en una empresa seria y van a saber hasta qué punto entonces vos podés compartir la información y qué tipos de accesos tenés en los sistemas de gestión que pudieras manejar. Esto es un resumen. Obviamente van a encontrar en el texto algunos ejemplos más y ustedes mismos pueden pensar ejemplos en sus trabajos, en la universidad, en su familia. Siempre habrán escuchado alguna situación para poner como ejemplo en la planificación de cualquiera de estos 4 recursos. Les consulto ahora si tienen alguna duda, si quieren repasar alguna cuestión particular de estas 2 etapas que vimos hoy. Hoy avanzamos bastante, ¿no? Por mi parte no, profe. Entonces el jueves que viene veríamos las últimas 2 etapas que nos quedan, ¿no? De ACOF. Sí, en la clase del jueves nos volveríamos a encontrar para ver las últimas 2 etapas, que son la de diseño estructural, que es básicamente también la puesta en práctica, y la de evaluación y control. La de evaluación y control va a ser así un poco más breve también, porque esa la vamos a tratar mejor en la segunda parte, porque está vinculada al módulo 2 de control. Así que perfecto. Y después terminamos ACOF la clase que viene el jueves. ¿Y qué otro texto veríamos? O sea, que también entraría para el examen. Y la idea es llegar, ahí está. La idea es llegar a ver a Matus, a Carlos Matus, que es el último de los exponentes que vemos de planeación en la planeación estratégica situacional. Está orientado a los organismos públicos.
Así que de Matus tienen, si no me equivoco, son 3 textos que están disponibles en el aula virtual. Listo, perfecto. Yo como para organizarme. Gracias. No, perfecto. Ahí tienen, está Adiós, señor presidente, política, planificación y poder, y está la entrevista de Huertas, que es el entrevistador, a Carlos Matus. La entrevista es muy dinámica, es muy interesante porque hablan en otros términos, entonces se lee como más fácil y hace un repaso teórico importante Carlos Matus en esa entrevista. Es muy bueno el entrevistador, así que sale algo muy, muy productivo de eso. Pero obviamente tienen que leer los otros 2 textos también, ¿sí? Porque es donde van a tener la teoría un poco más cuadrada, hablando con respeto, pero quiero decir más encasillada, más estructurada. No está tan distendida como en la entrevista, pero bueno, es donde van a tener la primera aproximación. Van a tener las palabras correctas, lo que uno espera en el examen, ¿sí? Y también ahí van a poder ver la evolución que hay en el pensamiento entre los primeros 2 textos y la entrevista que le hacen a Carlos Matus. Porque, por eso es que les digo, utiliza tal vez otras expresiones y es un poco autocrítico también. Bueno, eso. No sé si tienen alguna otra consulta. Matus, respondiendo a la pregunta, Matus iría para el examen, sí. Estaríamos viendo todos los autores de planeación organizacional para el primer examen, hasta Carlos Matus. Si quieren la clase que viene el jueves, cuando terminemos, yo creo que nos va a llevar tal vez menos tiempo que esta clase de hoy, que fue bastante intensa, les puedo pasar como algunos tips para que ustedes vayan reforzando en la lectura de Matus. Entonces el jueves que viene ustedes se llevarían algunas pastillitas para prestar especial atención a los temas más importantes de Matus, ¿sí? Así lo tienen en cuenta después para el examen. Hay que leer todo, pero en eso va a ir especial atención. El jueves que viene yo se los paso. Si no, háganme acordar. Bueno, les deseo un buen fin de semana, cuídense y que tengan un feliz día del y de la estudiante el martes que viene, que no hay clase aquí, pueden entrar al aula virtual cuando quieran. Buenísimo, muchas gracias. Buen fin de Hasta luego. Gracias, igualmente.